La verdad es que Bueno, pues vamos a esperar ese comenzamos. minutillo, Sí, este sí, sí, minutillo sí, que falta y totalmente. arrancamos. Supongo que nos Perfecto. estarán por aquí. Vamos dejando que se vayan incorporando los asistentes y demás, y ya nos ponemos manos a la obra ¿Dónde estás físicamente ahora para mismo? afrontar. En Alex, ¿dónde Madrid, estás? En Madrid. Madrid capital, sí. Vale, es que no sabía si estabas Que, en que Málaga o dónde. tengo que volver a bajar, pero a ver la situación si nos. Porque tengo alguna cosa presencial, pero tú sabes, estamos un poco tan a expensas de lo que vaya sucediendo que hay cosas para. Yo siempre digo que hay cosas para mañana y para pasado. Para el lunes yo ya Bueno, no me aventuro para a. nada. Ya nos está justamente avisando ya que ya creo que podemos empezar. Así Ya, que voy a aprovechar para pues, dar las buenas tardes y la bienvenida a todos aquellos asistentes que se han conectado con nosotros de cualquier parte del mundo pues a esta conferencia, esta webinar que tenemos que se llama Learnability, 10 claves para la empleabilidad en esta nueva era, ¿no? Que tenemos la suerte de que Alejandro Durán, me vas a permitir, Alex, que lo estoy leyendo aquí, que te llame Alex, va a ser nuestro ponente invitado y la verdad es que pues deseando escuchar esas 10 claves que, bueno, pues en esta nueva era pues nos van a ser pues ingredientes mágicos. Yo siempre utilizo el concepto de ingredientes porque es verdad que tenemos que estar cocinando permanentemente en estas fórmulas para ver cómo pues mejoramos diferentes competencias. Y en este caso tú nos traes la competencia de Learnability. Antes de que empieces a contarnos, y estamos deseando escucharte, bueno, mi nombre es Mar Cárdenas, soy la directora del Máster de Dirección de Personas y Gestión de Recursos Humanos y bueno, pues escucharte también pues, es algo que nos va a ayudar para poder enriquecer nuestro programa en la parte de todo lo que tiene que ver con la formación y el aprendizaje. Pues de Alex, ¿qué contar? He estado, pues como te decía, bicheando, he hablado contigo y claro, pues tienes un currículum tan extenso que claro, tendría que decidir y elegir qué contaba de ti y no quitarle el resto de importancia a lo que va a venir después y no quiere dejarme nada que realmente fuera destacable. Así que invitaré en cualquier caso, que seguro que lo harán, a que te bichen y te contacten, ¿no? Pero llama la atención de que, bueno, empiezas estudiando turismo en Málaga. Entiendo que, claro, pues en Málaga es lo que amerita, ¿no? Estás en Málaga y hay sí que es. estudiar turismo, ¿no? Pero bueno, como eres una persona inquieta, estudias y trabajas en Portugal en una cadena hotelera y allí en tu rol de gestión pues empiezas ya a tener curiosidad esto de acompañar en el desarrollo de las personas, ¿no? Luego vienes otra vez a España y, bueno, pues estás en el Centro Integral de Educación de la Junta de Andalucía, en el que acompañas a los alumnos y les estás ayudando y también pues les orientas en el tema de las prácticas y ahí es cuando empiezas a contactar con el mundo de los recursos humanos, es cuando nos descubres, ¿no? Y dices, Exactamente. no sé si sea el mundo de la dirección de personal o de los recursos humanos. La verdad es que todo esto que está pasando, Alex, yo me acuerdo que la crisis anterior, perdón, o la del 2008 Sí, quizás, era la oportunidad de los financieros. Y esta total. crisis, esta situación que estamos viviendo, es una oportunidad para todos aquellos que trabajamos en el mundo de las personas, en la gestión de recursos humanos, porque es donde, bueno, pues la inteligencia artificial y muchas cosas que están pasando, bueno, pues nos están abriendo ventanas de oportunidad, ¿no? Bueno, Totalmente. volviendo a tu coqueteo con los recursos humanos. Entonces ahí es cuando dices, ¡zas! Mi vocación, ¿no? Ahí es ese Totalmente. punto en el que dices, empiezas a trabajar en el mundo de la consultoría, vienes a Madrid y ahí empiezas en un proceso de transformación cultural que me apunté que, bueno, has hecho varios. Yo creo que el inicial fue con Telepixa Sí, y luego haces varios y claro, ahí es donde, bueno, pues todo lo que es la competencia de Learnability cobra un rol importante porque una transformación cultural es cambio y cambio es modificar procesos que me obliga a desaprender cosas, a incorporar nuevas, a aprender, en fin. Bueno, pues aquí es donde, yo, porque siempre me pregunto, ¿no? Cuando estoy con un ponente me pregunto, a ver, ¿qué le lleva? O sea, ¿con qué autoridad la persona, el ponente hoy nos va a hablar de este tema determinado? Y luego también, viendo cosas tuyas, pues es también interesante tu vocación, eso que tienes hacia las personas, pues todas las cosas que haces de voluntariado, ¿no? Con diferentes asociaciones, pues también hablando de empleabilidad. Está claro que tu propósito de vida y profesional es el de mejorar o ayudar a aquellas personas que no tienen acceso, más desfavorecidas en el tema de empleabilidad y, por supuesto, a todos aquellos
que teniendo acceso, pues que nos invites a, pues, a tomar esas claves que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, Absolutamente. no sé si me dejo algo importante. Yo creo que con esto... No, yo creo que con esto la gente se puede hacer una idea un poquito y además, como tú dices, vivimos en un mundo digitalizado donde entrando en LinkedIn, en la página web, pueden encontrar muchísima más información, cualquier cosa que necesiten. Yo soy muy accesible, un mail, lo que necesiten, me contactan y yo les ayudo o les cuento o les amplío todo lo que necesiten saber. Vale, bueno, vamos a hacer, pues la agenda va a ser, haces tu ponencia ahora, Sí, después vamos a ir contestando las preguntas. Yo ya tengo aquí algunas de las preguntas que, bueno, que considero que son interesantes, que además, bueno, pues que ya me han llegado, ¿no? Por algunos otros días, sabiendo que teníamos esta ponencia tuya y bueno, pues utilizaremos ese espacio para resolver preguntas, dudas que se tengan y la idea es que finalizaremos a las 7. Entonces dejaremos las preguntas para el final. Y nada más, yo me voy a desconectar, Alex, y ya a partir genial. de Pues aquí yo, tomas tú todo el timón del barco. perfectísimo. Voy a yo a ir compartiendo la presentación para que la podamos ver sin ningún tipo de problema y a ver, compartimos presentación, perfecto. Me lo traigo aquí y comenzamos pues ahora mismo. Pues como bien decía Mar, vamos a abordar el ámbito del Learnability, 10 claves para tu empleabilidad en esta nueva era. Es importante que en primer lugar comencemos haciendo una breve contextualización de en qué consiste este término que está tan de moda últimamente y que lo hemos escuchado tantas veces, pero que hablando con Mar estos días decíamos que llevamos años trabajando en este concepto, quizás no con este nombre, pero sí en torno a este elemento que para nosotros es tan importante y es esa capacidad de aprendizaje continuo durante toda nuestra vida, pero para ello es importantísimo que primero contextualicemos en qué mundo nos estamos moviendo. Creo que no tenemos que dar muchas pistas porque todos estamos asistiendo de manera más activa o menos activa a la nueva realidad en la que vivimos, pero es importante que demos algunas claves, algunas pautas que yo creo que nos pueden ayudar. En primer lugar, yo siempre digo que nunca el concepto VUCA, este concepto que venimos trabajando desde hace tantísimos años, ha tenido tanto sentido como ahora. Es decir, nunca hemos vivido en un mundo que sea tan volátil, tan incierto, tan complejo y tan ambiguo como el que tenemos ahora mismo. Es decir, venimos sufriendo transformaciones continuas por diferentes circunstancias, diferentes crisis económicas, políticas, sociales, una pandemia a nivel mundial que ha trastocado todo, es decir, los cimientos de muchísimas instituciones, de muchísimas maneras de hacer las cosas, de cómo nos estamos relacionando, de cómo es nuestra vida a día de hoy. Es decir, estamos en un proceso de cambio continuo y bueno, es cierto que a lo que estamos asistiendo es a una nueva realidad a la que tenemos que hacer frente con una capacidad de adaptación muy alta, con una capacidad de resiliencia muy potente y sobre todo con esa capacidad para entender que el aprendizaje continuo nos tiene que acompañar desde este momento para toda nuestra vida. La velocidad del cambio, como decimos, nunca había sido tanta, es decir, nunca habíamos vivido este cambio a tanta velocidad. Lo que hoy es una innovación dentro de un par de meses ha quedado antiguo. Lo que hoy se ve como algo que es súper disruptivo dentro de un año es posible que se haya quedado absolutamente desfasado. Por lo tanto, tenemos que entender que el mundo ha cambiado, que la velocidad del cambio es muy potente, cambios exponenciales y que por tanto tenemos que estar adaptados. Otra de las cosas en la que venimos trabajando, un poco para contextualizar, es que hemos pasado de todo un mundo analógico a un mundo muchísimo más digitalizado, donde todo lo que tenga que ver con lo digital tiene que ser un elemento troncal y transversal en nuestro día a día, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional y que por lo tanto tenemos que prestar atención en este sentido. Un elemento más también para ayudar a entender esto y es que estamos coexistiendo en las organizaciones a nivel profesional diferentes generaciones profesionales que tenemos diferentes valores, diferentes expectativas, diferentes intereses y esto hace que entendamos el mundo de maneras diferentes, pero que en cierto modo tengamos que estar alineados para poder trabajar con el propósito que tengamos dentro de nuestra organización para poder llegar a los objetivos marcados. Y por tanto, que toda esta situación de cambio, toda esta situación VUCA pasa irremediablemente por nuestra capacidad de adaptación. Es decir, creo que el otro día leía un informe del Foro Económico Mundial en la que nos decía que las 3 competencias fundamentales sobre las que vamos a tener que poner foco en estos momentos, desde el año pasado, sobre todo con toda esta situación en la que vivimos, es la capacidad de adaptación, la capacidad de resiliencia y la capacidad de aprendizaje continuo, porque vamos a tener que aprender, lo vivimos ya con la pandemia, hemos tenido que adaptarnos al teletrabajo, adaptarnos a nuevas formas de buscar empleo, adaptar nuestros perfiles profesionales a una realidad absolutamente digitalizada, con muchísimo menos contacto físico. Por lo tanto, es importante
importante que todo esto lo entendamos. Si queremos tener una buena noticia, es que todo esto ya ha pasado antes y hemos sido capaces de seguir adelante. Ahora mismo estamos inmersos en lo que conocemos como la cuarta revolución industrial, es decir, toda aquella que tiene que ver con los sistemas cibernéticos, el Internet, las redes, la automatización, la robótica, la inteligencia artificial, el Big Data, pero situaciones similares de cambio profundo y de disrupción absoluta ya la hemos vivido antes en diferentes momentos de la historia y hemos sido capaces de adaptarnos. Esta cuarta revolución industrial, que trae consigo un cambio total en los sistemas de trabajo, en la manera en la que nos relacionamos, en la manera en la que consumimos, bueno, pues tiene cosas buenas y cosas malas. Es decir, hay una parte de destrucción de puestos de empleo que se quedan desfasados y quedan absolutamente fuera del mercado, pero por otro lado también hay ese momento de creación de nuevos puestos de trabajo a los que nos tenemos que adaptar y a los que tenemos que ser capaces de dar respuesta a través de ese aprendizaje continuo. Volvemos a introducir aquí el concepto de learnability, esa capacidad de estar aprendiendo constantemente para poder dar respuesta a todo lo que está pasando. Por lo tanto, buena noticia, que esto ya lo hemos vivido antes y hemos sido capaces de salir adelante. Por lo tanto, tenemos que poner el foco ahí y en seguir avanzando. En este nuevo contexto en el que estamos viviendo, ¿qué papel juegan los profesionales? Pues al final nosotros nos tenemos que responsabilizar de generar valor añadido a un tipo de entornos profesionales que cada vez están más mecanizados y donde a lo mejor pues determinadas profesiones no van a tener tanta cabida, pero sí con algún tipo de transformación o de adaptación podrán prestar sus servicios o podrán prestar su mano de obra de una manera diferente. Por lo tanto, el hilo de todo esto, el hilo conductor que tenemos que sacar, o un poco la conclusión importante que tenemos que sacar de aquí, es que el aprendizaje continuo para una adaptación rápida a los nuevos paradigmas que van a ir surgiendo se vuelve absolutamente necesaria. Es decir, tenemos que interiorizar desde este momento, y es lo que yo intento transmitiros cuando hablo de este concepto, y es que el aprendizaje continuo nos tiene que acompañar para toda la vida. Es decir, ya no hay excusas, tenemos que tener esa mentalidad líquida para estar adaptándonos y para estar en la medida de lo posible en beta permanente y en ese modo de aprendizaje continuo si queremos seguir siendo empleables y si queremos seguir contando en este mercado de trabajo. Ya hay una serie de curiosidades que siempre cuento y que es importante que tengamos en cuenta para que entendamos un poco el mercado en el que nos movemos. Os voy a poner un ejemplo. Un profesional que actualmente tenga 35 años, tendríamos que hacer un ejercicio en el que nos diéramos cuenta que le quedan de vida profesional como mínimo, teniendo en cuenta la edad de jubilación ahora mismo en España, le quedan como mínimo otros 35 años más de vida profesional. Y aquí hago un paralelismo con la evolución tan rápida en la que estamos inmersos utilizando las redes sociales. Las primeras redes sociales aparecieron hace apenas 15, 20 años. Imaginaos todo lo que ha cambiado el mundo desde la irrupción de las redes sociales hasta hoy, con todos los sucesos que hemos vivido en estas últimas semanas, donde las redes sociales han tenido un papel tan importante. Quiero que entendamos un poco cómo es ese camino, cómo es la velocidad, no de crucero, sino una velocidad de vértigo a la que vamos, y cómo eso nos tiene que obligar a adaptarnos en la medida de lo posible y a entender que yo haya hecho una formación hoy, 2020, no me va a garantizar un puesto de trabajo y no me va a garantizar seguir aportando valor a las organizaciones, a menos que entienda que tengo que estar continuamente capacitándome y formándome. En el caso de la digitalización, otro ejemplo que os pongo, la digitalización es un proceso que muchas organizaciones aún no han comenzado. Es decir, en un mundo absolutamente digital, y este año 2020 creo que nos ha dado claras muestras de ello, hay muchas empresas que aún no han comenzado su proceso de digitalización, o que lo han hecho han tenido un coqueteo muy leve con ese proceso de digitalización. Si bajo esta premisa tenemos en cuenta que se prevé que la automatización y la inteligencia artificial reubique a más de 50 millones de profesionales en todo el mundo, en lo que tiene que ver con los puestos de trabajo, entenderemos que tenemos que ponernos las pilas en todo esto para poder seguirle el ritmo al mundo en el que nos estamos desarrollando, en el que estamos prestando nuestro servicio y en el que están operando las empresas. Lo que os quiero decir simplemente son dos ejemplos para entender la velocidad tan rápida a la que vamos y que tenemos que tener esa capacidad de adaptación y de aprendizaje continuo. Por lo tanto, lo que os quiero dar la bienvenida es a lo que yo llamo la era del learnability, para ser capaces de
enfrentar estos cambios, de adaptarnos con la suficiente resiliencia y de, sobre todo, seguir generando valor añadido para que las empresas sigan viendo en nosotros un elemento importante dentro del engranaje potentísimo que hay detrás de cualquier tipo de organización. Por lo tanto, bienvenidos, como os digo, a la era del Learnability, una era absolutamente fascinante en la que nos tenemos que responsabilizar de nuestro aprendizaje y ser conscientes que es un camino que empezamos y que no va a tener fin nunca. Por lo tanto, le tenemos que prestar mucha atención. Si nos centramos un poco en el concepto de Learnability, ¿qué es? Pues bueno, al final Learnability es la conjunción de dos palabras en inglés, por un lado aprendizaje y por otro lado habilidad, y lo podríamos definir básicamente como la habilidad para desarrollar el deseo de aprendizaje continuo. Es decir, es tener esta capacidad para crear en nosotros esa necesidad y esa, pues un poco, esa inquietud por estar constantemente capacitándonos, formándonos, analizando el contexto, analizando el mercado y viendo qué es lo que hace falta, qué complementos a mi perfil profesional puedo necesitar en cada momento según lo que las empresas o mi propio negocio, si soy autónomo, va a ir necesitando para poder estar a la última. Entonces es importantísimo que, como digo, entendamos el concepto, lo interioricemos y avancemos con él y que le demos la bienvenida y abracemos esta era del Learnability como se merece y teniendo en cuenta el gran impacto que va a tener en nuestra vida de aquí en adelante. En este sentido, es importante que entendamos que el aprendizaje dentro del Learnability se puede hacer por muchas vías diferentes. Yo siempre hablo de los contextos de aprendizaje y os hablo del aprendizaje formal, el no formal y el informal, para que entendamos que el aprendizaje no solo se reduce a esa formación reglada, académica, estandarizada, estructurada, institucionalizada, por decirlo de alguna manera, sino que existen otros dos contextos de aprendizaje, como podría ser el aprendizaje no formal, que es una formación similar al contexto anterior, pero en la que no hay esa rigidez o no hay ese sistema detrás, esa estructura, pero que sigue siendo formación, como decimos, de calidad, formación que nos aporta valor y formación que nos ayuda. Y por último, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje informal, que es todo aquel aprendizaje que nosotros vamos adquiriendo a través de diferentes elementos, a través de diferentes contextos, con diferentes herramientas, y que forma parte visceral, troncal, importantísima de lo que sería la Learnability como concepto. Os quería traer estos tres elementos porque creo que es importante que los diferenciemos, sobre todo para darle esa importancia extraordinaria que todo lo que tiene que ver con el aprendizaje informal tiene en este mundo en el que nos estamos moviendo. Por lo tanto, entender este elemento como parte importantísima para seguir trabajando en el concepto. ¿Qué me aporta a mí trabajar mi Learnability como profesional? Pues en primer lugar me permite conocer en todo momento mi perfil competencial porque me va a permitir estar analizando constantemente, como decimos también en el punto 2, todas aquellas habilidades o todas aquellas competencias que el mercado del sector está solicitando, analizar si yo las tengo, si las tengo, ponerlas en valor y si no las tengo, saber que tengo un área de mejora y un área de trabajo. Por lo tanto, ese análisis que yo hago del mercado me ayuda también a conocer en todo momento mi perfil competencial y si mi perfil competencial está alineado con lo que el mercado está solicitando. Porque si casan y hay match entre ambos elementos, pues está claro que voy a funcionar mucho mejor. Por supuesto, el Learnability me permite estar actualizado a nivel de conocimiento, posicionándome en la medida de lo posible como un profesional de referencia, porque estar continuamente adaptado, tener conocimientos a la última de todos aquellos elementos que son importantes para mi sector, me posiciona como un profesional top, como un profesional de referencia. Esta apertura al aprendizaje, esta capacidad de adaptación, esta capacidad de estar viendo siempre un paso más allá, también me permite abordar nuevos retos y proyectos gracias a esa ventaja competitiva que me aporta estar capacitado, formado en lo último, las últimas tendencias, los últimos conocimientos, en los últimos elementos que van saliendo de cualquier sector profesional. Esto me permite, como digo, ir un paso más allá y estar por delante de lo que podrían estar otros profesionales. Y por último,
algo fundamental, y es que me convierte en el protagonista de mi aprendizaje y de mi desarrollo. Es decir, cuando yo me hago cargo de que mi empleabilidad futura va a depender de lo protagonista que yo me haga, de mi capacidad de aprender y de estar continuamente formándome, capacitándome, actualizándome para ser un profesional a la vanguardia de cualquier tipo de conocimiento de sector profesional, va a hacer que yo me responsabilice y que, por lo tanto, me convierta, como os digo, en protagonista de mi aprendizaje, de mi desarrollo y de mi proyección profesional. Por lo tanto, es importante que en ese sentido lo tengamos súper presente y a partir de ahí trabajemos este concepto. Mi intención, como os digo, es que conozcamos el concepto un poquito, teniendo en cuenta que estamos en una webinar de 1 hora, pero que conozcamos un poquito el concepto y a partir de ahí podamos profundizar. Si tuviéramos que hacer una breve conclusión que a mí me gusta siempre poner sobre la mesa, y es que tenemos que entender e interiorizar que hemos pasado de un aprendizaje totalmente tradicional, donde había unos mecanismos, donde había unos canales, donde nosotros aprendíamos y donde cuando nos salíamos de ello nuestra capacidad de aprendizaje se veía muy limitada, a nuevas formas de aprender donde nosotros podemos marcar nuestro ritmo, donde nosotros podemos identificar nuestras necesidades, donde nosotros nos convertimos en buscadores de aquel conocimiento o aquel contenido que considero que me aporta verdadero valor, y a partir de ahí trabajo y me desarrollo en ese sentido. Entonces es importante que entendamos cómo hemos pasado de tener un papel pasivo donde recibíamos a un papel activo donde yo me hago protagonista de mi capacidad de aprender y de desarrollarme tanto personal como profesionalmente. Dicho esto, a mí me gustaría identificar ahora con vosotros las claves, las 10 claves que yo considero que son fundamentales para entender la importancia que el Learnability tiene en esta nueva era. Empecemos con la primera. Yo siempre digo y hago mucho hincapié en que nuestra faceta de estudiantes no termina cuando termino mi titulación universitaria o mi máster o mi doctorado, sino que es una carrera de fondo durante toda nuestra vida. Tenemos que estar en modo aprendizaje de manera indefinida durante toda nuestra vida. Y cuanto antes entendamos este elemento, antes nos predisponemos a buscar, conocer, marcando nuestras pautas de trabajo, desarrollar un método, una metodología que nos permita estar aprendiendo constantemente, hacernos responsables de nuestro desarrollo y de nuestro aprendizaje. La segunda de las claves hace referencia a que hoy en día aprender es posible en cualquier momento y en cualquier lugar, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a Internet, a los dispositivos móviles, a las tablets, es decir, y a la multitud de conocimientos que existen en un montón de entornos, podemos aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Simplemente tenemos que poner foco, querer aprender y a partir de ahí buscar los recursos y los elementos que nos faciliten, como os digo, este aprendizaje. Por lo tanto, es importantísimo que entendamos esto. El aprendizaje, el conocimiento, la capacitación, la formación ha pasado de ser un edificio al que íbamos, aprendíamos con los docentes que estaban allí, a convertirse en algo que nos acompaña en muchos entornos de nuestra vida, a través de muchas herramientas distintas, con muchos canales y que nos ayuda, en cierto modo, a estar continuamente aprendiendo, capacitándonos y formándonos en función de nuestra disponibilidad y en función de otros muchos elementos que entran en juego y que ahora también lo vamos a ir viendo. La clave número 3 para mí es que algo que hasta hace tiempo quizás no había tenido un papel destacable, como era el aprendizaje autodidacta, hoy en día en el entorno en el que vivimos se convierte en algo absolutamente válido y en muchos casos incluso mucho más productivo que algunas opciones que están mucho más empaquetadas, precocinadas y que, bueno, y que al final pueden no ser exactamente lo que yo necesito. Yo que me he movido mucho en el entorno tecnológico, me he encontrado con muchísimos profesionales que hoy en día tienen una trayectoria y una carrera muy potente en el sector IT y que me cuentan que la mayor parte del aprendizaje que ellos han adquirido en determinados lenguajes de programación, en determinados elementos concretos dentro de su ámbito de actuación, lo han adquirido, ese conocimiento lo han adquirido a través de la formación y de la capacitación autodidacta, a través de la lectura de libros, a través del visionado de webinar, a través del visionado de tutoriales, a través del aprendizaje vicario, con la observación a otros profesionales. Es decir, lo que os quiero transmitir es que todo lo que tiene que ver con el aprendizaje autodidacta es absolutamente válido y absolutamente viable y mucho más en el entorno en el que estamos ahora mismo. Por lo tanto, démosle el valor que tiene y que se merece.
El punto 4 hace referencia a un elemento, a una filosofía que nos habla del aprender, desaprender y volver a aprender. Tenemos que tener el cerebro muy permeable, muy abierto a entender que hay determinadas cosas que hemos aprendido, que no significa que las vayamos a eliminar de nuestro cerebro o directamente vayamos a olvidarnos de que existen, sino que las tenemos que pasar a un área de nuestro cerebro en la que a lo mejor no va a estar tan presente para dar paso a otros conocimientos, a otros aprendizajes que nos van a ayudar a afrontar nuestro puesto de trabajo, nuestras tareas, nuestras obligaciones, pues con mayor solvencia. Por lo tanto, tenemos que entender que tenemos que estar abiertos al aprender, desaprender y volver a aprender. Y volver a empezar continuamente. Es decir, esto no acaba nunca. Es posible que hace 10 años yo hiciera una formación muy potente en ese momento, en un programa concreto, en una actuación concreta, que hoy haya perdido total interés o que ya haya quedado absolutamente desfasada. Si yo me aferro a ese conocimiento y no doy cabida a otro conocimiento que me pueda aportar valor y que me pueda ayudar en mi empleabilidad, lo que estoy haciendo es perdiendo un montón de oportunidades. Por lo tanto, cuanto antes entiendo el que necesito aprender cosas, llegado un momento de desaprenderlos porque necesito aprender cosas nuevas, mucho más productivo será todo este aprendizaje que voy a ir adquiriendo y sobre todo mucho más factible será para mí de cara a mi futuro profesional. Por lo tanto, quedémonos con esta cuarta clave que para mí es una de las más importantes, que es aprender, desaprender, volver a aprender. Quinta clave. Y aquí, es decir, el mundo que vivimos nos ha traído muchas cosas buenas, pero también nos ha traído alguna que otra cosa que es mejorable. Y en este caso, yo hago referencia en esta quinta clave a que hoy en día estamos expuestos a muchísima información, a muchísimo conocimiento y en ocasiones nos costará mucho trabajo diferenciar lo que aporta valor de lo que no. Para ello tendremos que realizar una curación de contenidos muy potente, tener criterio, pensamiento crítico e identificar aquel conocimiento, aquellas fuentes de conocimiento y de aprendizaje que verdaderamente aportan valor y que verdaderamente yo ese conocimiento me lo voy a quedar y lo voy a interiorizar y lo voy a aplicar de aquel otro conocimiento que no es más que bueno, pues información que me ha llegado, que me puede ayudar un poco a trabajar el pensamiento crítico, pero que no me aporta valor porque no está cimentado en nada, no es algo que me esté aportando ningún tipo de aprendizaje que yo ya no sepa o simplemente algo que tenga el rigor que yo necesito para poderlo poner en funcionamiento en mi vida diaria. Por lo tanto, la curación de contenidos dentro de este aprendizaje autodidacta, de este aprendizaje informal, se convierte en algo también súper importante. La clave número 6. Importante, nuestro entorno es una fuente de aprendizaje continuo, es decir, estamos rodeados de personas, rodeados de momentos, rodeados de herramientas que nos ayudan y que se convierten en una fuente de aprendizaje que no debemos olvidar. La observación es una fuente de aprendizaje brutal. Tutoriales, podcasts, libros, conferencias, es decir, cualquier elemento que esté en nuestro entorno y que consideremos que nos puede aportar valor, tenemos que aprovecharlo, aprender de él, extraer aquel conocimiento que creamos que nos pueda ser válido y agradecer que se nos haya facilitado ese conocimiento. Por lo tanto, importantísimo, dar valor al entorno como una fuente de aprendizaje continuo. La séptima clave, siempre hago referencia a un expresidente de los Estados Unidos que decía que si hay algo que desconocemos, pero que se nos pide que hagamos, tenemos que decir automáticamente que sí y lanzarnos de manera inmediata a aprender a hacerlo. Es decir, hoy en día tenemos acceso a un montón de conocimiento. Hombre, no os voy a decir que si me dicen que sí puedo operar a corazón abierto, yo voy a decir que sí si no tengo la capacitación. Estamos hablando de una capacitación mucho más amplia, en un ámbito muy concreto, pero en otros elementos, si yo, por ejemplo, trabajo en una organización y me dicen, Alejandro, ¿tú eres capaz de trabajar con este programa informático? Oye, pues he trabajado con otros similares, este no lo conozco, pero creo que me puedo formar, me puedo capacitar y esto me va a permitir ayudarte en eso que necesitas, incluso adquiriendo yo ese aprendizaje que me puede ser muy útil y que voy a poder aplicar en mi día a día. Por lo tanto, es importantísimo que este elemento también lo tengamos en cuenta, es decir, que estemos lo que hablábamos, abiertos totalmente a aprender cosas nuevas, cosas que creamos que nos pueden aportar valor y cosas que sin duda nos van a hacer mucho más empleables y que nos van a ayudar también de una manera indirecta a seguir trabajando, a seguir reforzando ese concepto de learnability. Octavo elemento, octava clave. El factor económico también ha dejado de ser un problema para nuestro aprendizaje. Es decir, es cierto que sigue existiendo formación de pago, formación que tiene un coste, pero hay otra mucha formación, sobre todo toda la que se englobaría dentro del aprendizaje informal,
que es gratuita. Yo hablaba estos días con un grupo de alumnos que he tenido en una formación sobre los MOOC, sobre los cursos masivos online en abierto, que son cursos que llevan a cabo instituciones de primer nivel, universidades, escuelas de negocio, centros de formación de países de todo el mundo y de muchísimo prestigio, que son de acceso gratuito y que existen multitud de plataformas que nos permiten, como decimos, trabajar este elemento. Por lo tanto, es importantísimo que tengamos en cuenta que tenemos un montón de fuentes de conocimientos a nuestro alrededor que son gratuitas y que también nos permiten aprender. Por lo tanto, démosle valor a este elemento porque creo que es importante que lo tengamos presente. Novena clave. En este nuevo escenario, los límites al conocimiento los ponemos nosotros, es decir, nosotros vamos a decidir hasta dónde queremos llegar o hasta dónde no queremos llegar. Por lo tanto, es importantísimo que lo tengamos presente, es decir, nosotros tenemos que crear un concepto que ahora veremos, que es la EPA, el entorno personal de aprendizaje, y nosotros decidimos hasta dónde queremos llegar, dónde queremos poner los límites, en qué ámbitos de aprendizaje nos queremos mover, pero que seamos conscientes que en este caso, lo que os decía antes, hemos pasado de un papel pasivo a un papel absolutamente activo. Nosotros nos convertimos en los protagonistas de nuestro aprendizaje. Y esto me lleva a la décima clave, que para mí resume muy bien todo lo que es el Learnability, que es una expresión que yo utilizo mucho vinculada al aprendizaje y al desarrollo, y es que ya no nos quedan excusas para no aprender. Es decir, a lo largo de las 9 claves que os he ido dando, os he querido transmitir que hoy en día, afortunadamente, vivimos en un mundo que se presta mucho a ofrecernos recursos, a ofrecernos herramientas, a ofrecernos capacitación, información. Es decir, de una manera sencilla, solo tenemos que saber dónde está y a partir de ahí poderla trabajar. Pero como os digo, no nos quedan excusas para no aprender. Ya yo cuando trabajo en programas de desarrollo individual con alumnos, con universitarios, con personas profesionales que quieren dar un giro a su vida profesional, siempre les digo lo mismo. Es decir, es que no sé hacer esto, no pasa nada, vamos a buscar una alternativa para que te puedas capacitar, te puedas formar y a partir de ahí puedas seguir aportando valor y te actualices sobre todo a este nuevo entorno en el que te mueves. Por lo tanto, si hay una frase que yo quiero que os llevéis para que os quede grabada de aquí en adelante, vinculada al Learnability, es que ya no nos quedan excusas para no aprender. Tenemos que responsabilizarnos de nuestro aprendizaje, interiorizar esta competencia como algo totalmente importante y fundamental para nosotros y a partir de ahí trabajar de una manera absolutamente consciente. Por lo tanto, pongámonos las pilas con este elemento y profundicemos y avancemos. En este sentido, ¿qué herramientas, qué recursos tengo yo a mi disposición? Os había hablado que teníamos un montón de elementos que nos ayudan. Pues mira, desde espacios de aprendizaje como pueden ser este webinar, hasta los famosos MOOC que os he comentado, que tenemos multitud de plataformas, Miriada X, Doméstica, Coursera, es decir, entre otras muchas que nos ofrecen MOOC. LinkedIn nos ofrece también MOOC, YouTube y la multitud de tutoriales, actividades alternativas de cualquier tipo, cualquier congreso, cualquier conferencia, cualquier encuentro, los grupos de aprendizaje, los blogs y las revistas son fuentes de información y de formación para seguir profundizando en un área. Las redes sociales, bien monitorizadas y bien trabajadas, también se convierten en una fuente y en una herramienta brutal de conocimiento. Comunidades de aprendizaje, los propios grupos de LinkedIn, donde se hablan de temas concretos sobre sectores concretos, se podría considerar una comunidad de aprendizaje muy sencilla y muy básica. Ya os digo, existen multitud de recursos, más allá de, por supuesto, todos los recursos formales que tenemos, como puede ser un máster, como puede ser un ciclo formativo, como puede ser un grado universitario. Es decir, existen multitud de recursos que están a nuestra disposición y que lo único que tenemos que hacer es saber utilizarlos, saber identificarlos, saber hacer esa curación que yo os hablaba, para diferenciar lo que aporta valor de lo que no, y a partir de ahí construir lo que hemos denominado, o lo que se viene denominando desde hace muchos años, ese entorno personal de aprendizaje. Es decir, esa matriz con aquellos elementos que yo quiero aprender, cuánto tiempo tengo para aprenderlo, dónde lo puedo aprender y cómo voy a estructurar mi conocimiento a partir de aquí. Y todo ello conformaría lo que es mi entorno personal de aprendizaje, que, como decimos, bien trabajado y bien desarrollado, se puede convertir en una fuente inagotable de conocimiento y que, por lo tanto, le tenemos que dar el valor que verdaderamente tiene.
Para concluir, porque quiero dejar espacio a las preguntas que creo que puede aportar mucho más valor y además creo que Mar nos tiene preparadas algunas preguntas. 4 ideas claves que extraigo de este webinar, que me llevo después de haber asistido a este webinar. En la primera, que desarrollar la capacidad de aprendizaje continuo es fundamental para que sigamos aportando valor como profesionales en esta nueva era. Creo que ha quedado lo suficientemente claro con todo lo que hemos ido exponiendo. Que conocer los múltiples recursos, herramientas que tenemos a nuestra disposición nos va a permitir responsabilizarnos de nuestro learnability de una manera sencilla y eficiente. En tercer lugar, que la tecnología y lo digital se tiene que convertir en nuestra mayor aliada. Y por último, y haciendo referencia a esa última clave que os hablaba antes, y es que ya no nos quedan excusas para no aprender. Por lo tanto, protagonicemos nuestro aprendizaje, pongámonos manos a la obra y entendamos que ahora más que nunca vivimos en un mundo que nos ofrece un montón de oportunidades, un montón de opciones, pero que también nosotros tenemos que hacer ese cambio de mentalidad, ese cambio de posición y a partir de ahí seguir trabajando. Esto era básicamente lo que yo os quería contar, teniendo en cuenta que queríamos dejar un espacio para las preguntas, que yo sé que Mar ya tiene algunas preguntas preparadas, más las que vosotros hayáis hecho llegar a través del chat y que estaremos encantados, por supuesto, de poder compartirlas con vosotros. Entonces, en ese sentido, Mar, cuando tú quieras, nos ponemos con las preguntas. He intentado cumplir el timing que teníamos porque le queríamos dar mucha importancia a la parte de preguntas y por lo tanto, en cuanto tú me digas, nos ponemos a darle respuesta a todas ellas. Pues muchas gracias, Alex. La verdad es que yo te estaba escuchando, estaba tomando notas de cosas y además, antes que mis preguntas, ya tengo un montón de preguntas que han hecho pues, algunos asistentes que las he ido recogiendo para irtelas compartiendo ahora, ¿no? Pero escuchándote, me quedaba con algunos mensajes y bueno, pensaba, ¿no? En lo que decías esto del ejemplo de los 35 años de vida laborable. A mí que me quedan 20 años de vida profesional, espero. La verdad es que hay que pasárselo bastante bien y reconozco que esto de aprender por lo menos nos mantiene muy vivos, ¿no? Entonces, es que, bueno, que realmente learnability no es aprendizaje como tal, ¿no? Es un neologismo y es otra cosa, ¿no? Pero bueno, voy a dar paso a las preguntas porque hay preguntas interesantes y luego, si nos da tiempo, pues también hacemos algún resumen de cosas de las que has dicho que me gustaría volver a recapitular. Perfecto. No he recogido los nombres de algunas personas porque algunos tenían nombres de los que hacían preguntas, otros no, pero por ejemplo, las voy a decir casi por el orden que han ido llegando, ¿no? Un compañero que hablabas de que ahora mismo en las organizaciones estamos conviviendo en las organizaciones convivimos 4 generaciones trabajando, ¿no? Y bueno, pues nos estamos reinventando y de reinventarse a un compañero que ponía justamente una de las preguntas que te quería formular ahora, pues dice que se ha tenido que reinventar del todo, ¿no? Entonces estaba haciendo un máster de tecnología con nosotros y bueno, pues tiene que empezar desde cero. Y él dice que, bueno, pues claro, económicamente cuando tienes que enfrentarte a esto, pues no es tan sencillo. Y claro, dice que para no es igual reinventarte en función de la generación en la que estés, ¿no? Entonces, él se incluye en la generación de los baby boomers, ¿no? Entonces dice, ¿qué recomendaciones nos haces a nosotros, ¿no? Para poder poner en valor o para mantener incluso ese deseo de seguir aprendiendo toda la vida. Mira, yo con los baby boomers, que he tenido la suerte más de trabajar muchísimo en estos colectivos que te hablo, en los procesos que hago con organizaciones como Cruz Roja, como la Asociación Española contra el Cáncer y demás, he trabajado mucho con este colectivo y efectivamente yo creo que hay algo con lo que estamos luchando, que es con todo lo que tiene que ver con el edadismo, con esta un poco catalogación en función de la edad que hace que podamos estar un poco fuera del mercado, que creo que es un error absolutamente, porque si algo aportan los baby boomers al mundo en el que vivimos es experiencia en un montón de contextos absolutamente distintos, que a lo mejor los centennials que acaban de llegar al mercado, pues sí están viviendo esta crisis, pero es que un baby boomer ha vivido 10 crisis y ha sabido reinventarse, ha sabido adaptarse, ha tenido que hacer un máster mientras cuidaba a los niños cuando eran pequeños, ha tenido que compatibilizar ese trabajo haciendo un executive viernes y sábados, es decir, eso le ha permitido no solo capacitarse técnicamente en su área concreta, sino desarrollar una serie de habilidades blandas, de esas soft skills que tanto hablamos y que son tan importantes y que yo creo que a lo mejor otras generaciones también lo tienen presente, pero no con el grado de solvencia y de experiencia. Y yo eso siempre les pido que lo pongan muchísimo en valor, porque creo que eso es algo que desafortunadamente el resto de generaciones pues todavía no tenemos la edad para haberlo adquirido.
Lo adquiriremos con el tiempo probablemente, pero ellos creo que es su mayor baza y creo que cuando yo les ayudo en los programas de mentorización y de coaching, les digo, tenéis que poner en valor esto porque creo que es vuestro mayor valor añadido y hay muchas veces que en lugar de ponerlo en valor le quitáis valor. Cuando yo creo que eso es lo que os diferencia. Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental, pues como decimos, que efectivamente le pongan mucho sentido, mucho sentimiento y mucho valor a eso y que entendamos que, bueno, al final, pues no es lo mismo. Yo lo hablaba el otro día que me decía Alejandro, una alumna, es que yo no tengo las mismas ganas de estudiar que a lo mejor puedas tener tú, o yo no tengo las mismas ganas de hacer un máster un sábado por la mañana que a lo mejor tú, que eres todo vitalidad, fuerza y que te levantas y que vas. Y digo, ya, pero bueno, de esto se trata, al fin y al cabo. ¿Sabes? De esto se trata al fin y al cabo. Entonces, en ese sentido, yo soy un gran defensor de esta generación que tiene tanto que enseñarnos a los demás, porque han vivido tanto y han vivido Ahora, tantas Alex, crisis. me voy ahora justo a la pregunta al otro lado, es decir, me encuentro también otro asistente que me pregunta, oye, yo no tengo experiencia, ¿cómo pongo en valor en una entrevista justamente este tipo de aprendizaje, ¿no? Ese aprendizaje informal, no reglado, ¿cómo lo pongo en valor? Pues mira, Mar, yo siempre a los colectivos más jóvenes, a los que están incorporándose al mercado laboral, donde efectivamente la experiencia no va a ser su mayor baza porque no les ha dado tiempo a adquirirla, siempre les intento muchas veces convencer incluso de que tienen que poner en valor todas aquellas experiencias personales incluso que hayan podido vivir, donde se haya podido demostrar esos conocimientos, esas competencias, esas habilidades, esas capacidades técnicas que ellos hayan podido tener. El otro día tenía un alumno que me decía, Alejandro, mira, he hecho una entrevista y me han pedido que hable de trabajo en equipo, pero es que yo nunca he trabajado en una empresa y no tengo cómo poner el ejemplo de trabajo en equipo. Y le decía, fulanito, pero es que tú llevas toda la vida jugando a un deporte colectivo, siendo capitán de un equipo deportivo que competís de manera oficial. Digo, ¿por qué no sacas ese aprendizaje y ese valor añadido de gestionar a tu gente, de gestionar a tu equipo y se lo intentas llevar? Porque está claro que de experiencia profesional no le vas a poder poner ejemplos porque no los tienes todavía. Pero sí que hay otros ámbitos de tu vida en la que tú sí que puedes sacar un poco a lo mejor esa conclusión, exponérsela y, por supuesto, a poco que tú sepas leer entre líneas, vas a entender pues, que la persona tiene potencial o no tiene potencial para poder trabajar en torno a ese elemento. Entonces, se trata un poco de con lo que tenemos, cómo lo empaquetamos para hacerlo atractivo a la persona que nos está escuchando. Muchas veces creo que nosotros mismos infravaloramos lo que tenemos y nos encorsetamos excesivamente y no le damos valor a esos otros elementos. No sé, Marto, además que tienes también muchísima experiencia en este sector y vienes de grandes corporaciones, creo que estarás de acuerdo conmigo en que muchas veces cuando estamos seleccionando, cuando estamos haciendo entrevistas, nos encontramos con personas que tienen mucho que contarnos, que nosotros intentamos que lo hagan, pero que no sé si es un problema de autoestima, de confianza, de seguridad, no nos lo cuentan. Y al final pierde una oportunidad súper bonita y súper valiosa de darse a conocer y de que les podamos contratar porque nos encaja muchísimo su perfil. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira, hay una frase que siempre digo y es que cuando tú lo crees, lo creas. Es decir, si yo no creo que mi valor, aunque no tenga experiencia, es que tengo la capacidad de adquirirla o de aprender, es muy difícil que lo pueda trasladar a una entrevista. Y es verdad que ahí yo Absolutamente. creo que se mezclan otras cosas que no tienen que ver con la parte de learnability, sino que realmente son otro tipo de competencias que tenemos que trabajar para que en una entrevista podamos poner en valor realmente lo que somos, ¿no? Esa parte naturalizar, la autenticidad, que es nuestro sello, que es realmente Total. por qué yo soy diferente. Es decir, al final, yo lo comento también con los alumnos, ¿no? Porque tengo algunas preguntas también de selección, algunas que traía yo y otras que ponen ellos, que he cogido del chat. Pero es cierto que muchas veces no sabemos poner en valor lo que hacemos y ahora mismo pues casi todos, si cogemos los currículums me da igual, lo que podemos coger por las generaciones, ¿no? Y cortamos por generaciones, pues tenemos lo mismo, formación reglada universitaria, un posgrado, idiomas. Entonces, ¿qué te hace distinto? ¿Qué te hace distinto o distinta? Porque al final, y los que tienen además de eso, y tienen baby boomers o generación X, que soy yo, pues Sí. experiencia, pues ya, pero ¿qué es lo que nos hace diferentes? Esto es lo que nos tenemos que creer, preparar nuestro storytelling, nos lo tenemos que contar y esos cuentos que nos contamos, igual que nos contamos, no, porque como yo ya pues no tengo experiencia, pues no voy a entrar. O yo, como no tengo el conocimiento, no sé, en fin, que es importante tomar conciencia de eso. Bueno, me voy a otra Absolutamente. pregunta
me voy a otra pregunta porque no quiero, decía otra asistente, decía, oye, ¿cómo evalúan en una entrevista? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo crees tú que están evaluando esto del aprendizaje formal e informal? Pues mira, Mar, yo cuando he tenido que hacer selección, que en alguna etapa de mi vida dentro de la consultoría, pues he tenido que participar en procesos de selección, a mí me llama, por ejemplo, poderosamente la atención que un perfil joven, y con joven o no joven, en el año 2020, por ejemplo, pues no incluya dentro de su currículum vitae, por ejemplo, dentro de la formación complementaria, algún tipo de curso MOOC, algún tipo de formación que haya podido hacer a través de tutoriales. Es decir, creo que no le damos importancia, que estamos tan centrados en lo reglado, en lo académico, en lo profesional, que no le damos valor a todas esas otras fuentes de conocimiento y de aprendizaje que nos pueden aportar muchísima información y muchísimo valor y que no se lo estamos dando. Incluso yo muchas veces en los procesos le preguntaba, oye, el último mock que hiciste, ¿cuál fue? O cuéntame cuál fue el último aprendizaje o lo último que has aprendido fuera de los canales establecidos y conocidos por todos. Y había gente que me decía, oye, pues mira, yo es que estoy suscrito a una comunidad donde se habla de tal tema y entonces ahí he aprendido sobre esto, sobre lo otro. O, por ejemplo, en el ámbito IT, oye, pues yo es que soy mucho de la observación. Yo es que mi último aprendizaje es pues con mi hermano que está estudiando tal y he aprendido a programar en PHP solo viéndole el famoso aprendizaje vicario del que hablamos tanto. Solo observándole. He aprendido a programar con él y esto lo he convertido en un juego y a partir de aquí yo sé programar en PHP o tengo muchos conocimientos, pero yo no he asistido a ninguna formación. Entonces, a mí eso más ya no solo me da información muy valiosa de la inquietud que tiene la persona, sino también de lo abierto que puede estar a, en cierto modo, entender cómo han cambiado las normas del juego y cómo él incluso lo puede llegar a poner en valor y le puede dar importancia. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una manera interesante de estar abiertas a esas otras fuentes de conocimiento y de aprendizaje fuera de lo encorsetado, del estructurado, que, oye, no queremos decir ahora, Mar, con esto que eso no tenga valor, que lo tiene y muchísimo. Es decir, es muy valioso y va a seguir siendo muy valioso siempre, pero el mundo ha cambiado y por lo tanto tenemos que cambiar también nosotros, tenemos que cambiar las formas en las que hacemos las cosas para que en cierto modo pues podamos hablar de esa capacidad de adaptación que el Foro Económico Mundial un poco sacaba un poco a colación de que va a ser lo que verdaderamente nos va a permitir surfear la ola en la que estamos ahora mismo, nunca mejor dicho, sumidos y poder salir adelante pues de esta situación que puede ser crisis, oportunidad, le podemos llamar como queramos en función del nivel de optimismo con el que nos levantemos cada día. Pero creo que es importante que eso lo tengamos muy presente. Voy a dejar un instante la parte de selección, porque yo creo que podríamos hablar de cómo se hacen las entrevistas, los procesos de las entrevistas, y me voy a algunas más genéricas. Mira, leía el otro día, viendo un poco esta conferencia, pues que las personas que se están incorporando ahora al mundo laboral van a tener que volver a actualizar sus conocimientos como mínimo en una investigación entre 10 y 14 veces, ¿no? Y esto me recordaba a esa parte tuya de la ponencia en la que dices que el Learnability nos permite pararnos a conocer nuestro perfil competencial. Qué interesante esto, porque, claro, la pregunta que yo puedo lanzar para todos, incluso para mí misma, es, oye, ¿cuándo fue la última vez que realmente me paré a hacer este análisis, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto recomiendas tú que hagamos esa parada para que no nos pille la ola, ¿no? El tsunami? ¿Cada cuánto recomiendas que hagamos esa parada para revisar nuestro perfil competencial? Mira, Mar, yo dentro de esa curación de contenido de la que os hablaba, hay algo que yo hago continuamente y que además espero como agua de mayo, que es los informes bueno, pues que consultoras de muchísimo prestigio, como pueden ser Deloitte, como pueden ser Accenture, KPMG, EY, es decir, todas las grandes consultoras que tienen una información muy solvente y con una base muy estudiada, ofrecen todos los años sobre, por ejemplo, competencias más demandadas por sectores. Es decir, y yo todos los años, a principios de año, leo ese informe como el que está leyendo el Quijote. Es decir, para mí es fundamental para empezar el año diciendo, vale, voy a ver un poquito cómo ha cambiado el mundo. ¿Qué decir? Que dices, tú me puedes decir, Alejandro, pero de un año para otro, y Mar, por no decirte, de un mes para otro. Porque hay veces, porque fíjate tú el año pasado, qué curioso. El año pasado con el confinamiento, es que las normas que eran válidas en marzo no eran válidas en abril. Es decir, a nivel de qué iba a necesitar yo, pues pasamos a teletrabajar, pues pasamos. Entonces, en ese sentido, tú dices, madre mía, ¿qué es lo que tengo que mirar? Pues, por ejemplo, yo esos informes los espero, los miro porque me permiten un poco saber cómo se está moviendo mi sector,
qué competencias se están demandando, qué competencias pueden estar saliendo, pueden estar un poco de capa caída. Y a partir de aquí yo hago un proceso de alinear, es decir, qué competencias tengo yo y en qué niveles los tengo, qué competencias se están demandando, y ahí es donde yo puedo incluso identificar más mis áreas de mejora. Oye, si yo quiero hacer este año una formación concreta, ¿en qué área la puedo hacer? Oye, pues en esta que he detectado, porque estoy viendo que mi sector va por este sitio. Oye, pues voy a capacitarme y a partir de aquí, pues probablemente tenga más oportunidades si tengo esa capacitación que si no la tengo. Entonces, para mí, por ejemplo, esa es una forma muy, yo creo que muy válida y que además pensaba que era algo súper genuino mío, pero me he dado cuenta que lo hace muchísima gente en mi sector, en mi entorno. Yo lo hablo y me dicen, no, pero eso yo lo llevo haciendo años. Y digo, oye, pues me alegra conocer que es algo que hace todo el mundo. Pero, Marc, que después cuando nosotros que en procesos de coaching de carrera profesional y demás, tú sabes que cuando hacemos este tipo de actividades nos encontramos con muchos perfiles que esto no lo han hecho nunca. Entonces tú dices, pues esto lo tienes que convertir en algo troncal dentro de tu carrera profesional y de tu vida profesional. Debe ser como los propósitos, ya que arrancamos un año nuevo ahora, acá, que empezamos, me ha gustado esto de crear mi EPA, ¿no? Entonces, claro, yo creo que, pues no sé cuántos tenemos un EPA hechos para trabajar la parte de learnability o la actualización, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo actualizarme? Y aquí quizás te hago dos preguntas en una. Una sería, Sí. cuando tengo que sentarme a crear mi EPA, ¿qué preguntas me sugieres que me pueda hacer? O sea, un par de ellas para que me ayude a construirlo. Y luego, ¿qué tipo de rutinas o hábitos sugieres que podamos implementar o que adquirir para poder desarrollar el learnability? Porque al final esto es como, ya digo, primeros de año, todo el mundo tiene la intención de voy a hacer más deporte, voy a cuidarme más, yo qué sé, pero como no se aterriza en cosas concretas, entonces, bueno, pues ¿qué preguntas y qué hábitos o rutinas sugieres que podamos incorporar? Aquí, Mar, mi primer consejo, y a ti te va a sonar muchísimo, siempre es que efectivamente hacer más deporte es como no decir nada. Exacto. Es decir, hacer más deporte, ¿qué es? Es decir, tenemos que tener el concepto del SMART, del objetivo SMART, específico, medible, alcanzable, realista, temporalizado. Es decir, esto lo tenemos que tener muy presente. Yo siempre me hago, para trabajar la EPA, dos preguntas fundamentales. Sobre todo para optimizarla lo máximo posible, Mar. Y una es, ¿sobre qué quiero aprender? Y la segunda es, ¿de qué tiempo dispongo? Porque yo puedo ponerme unos objetivos súper potentes, pero es que si yo tengo 1 hora y media a la semana para aprender en entornos informales, pues tengo 1 hora y media a la semana. Es decir, y entonces me voy a poner a hacer una EPA súper potente, un entorno personal de aprendizaje, blog, no sé cuánto, y después no lo voy a poder seguir. Y lo que me voy es a frustrar porque no puedo hacerle seguimiento. Entonces yo es sobre qué áreas concretas quiero aprender y de qué tiempo dispongo. Y a partir de aquí, lo que yo en la mía concreto hago, Mar, es, por ejemplo, yo hay una serie de blogs de profesionales de nuestro sector que para mí son una referencia. Y yo lo primero que hago cada año es hacer una valoración de si el año anterior me han aportado valor para seguir suscrito, para que me llegue esa información y se pueda convertir en una fuente de conocimiento para mí. Porque para mí leer un post de Andrés Ortega o para mí leer un post de Juan Carlos Cubeiro o leer un post de cualquier otro profesional, para mí es aprendizaje puro y duro. A otra persona me podrá decir que es leer un post, pero para mí es puro aprendizaje. Entonces, lo que hago es, pues, por ejemplo, ¿qué blog puedo leer? Segundo, yo todos los años intento hacer una formación. Entonces, lo que intento hacer a principios de años es, oye, ¿qué formación quiero hacer este año? ¿De qué recursos dispongo? ¿De cuánto tiempo dispongo? ¿Y qué opciones hay en el mercado en este momento? Y lo empiezo a configurar desde enero. A lo mejor la formación más la empiezo en septiembre, pero yo ya dentro de esa creación del entorno personal de aprendizaje, eso se convierte en un hito. Y después, pues oye, me he suscrito a un canal de YouTube en el que hablan de cómo mejorar el employer branding de las organizaciones. Y es un canal que saca un vídeo semanal que es puro oro, porque te da una cantidad de claves de recursos. Oye, pues tengo que tener claro también que eso me lo tengo que incluir dentro de mi entorno personal de aprendizaje, suscribirme al canal para que todas las semanas me llegue ese vídeo. Y fíjate tú, he hecho 2 o 3 cosas dentro del tiempo que tengo, volvemos a lo mismo, porque a lo mejor yo lo que tengo es 1 hora y media a la semana para poderle dedicar a esto. Pues ya le he dotado de contenido y he hecho una curación y una optimización de mi tiempo para tener una EPA adaptada a lo que yo puedo hacer. Entonces, yo, por ejemplo, así es como lo hago yo, que estoy seguro de que hay otros profesionales que lo hacen de 1000 maneras diferentes, pero yo al final siempre tengo en cuenta esos 2 criterios que para mí son fundamentales, y es qué quiero aprender y de cuánto tiempo dispongo.
Sí, ahí entramos con la gestión del tiempo, que es vital para cualquier cosa que tenga que ver con el desarrollo. O sea, al final tenemos que medirlo y es bueno, ¿no? Al final cada uno tiene sus, como dices tú, sus trucos, ¿no? Al final, pues hay quien nos dio dosis de los domingos por la tarde, es decir, a ver, ¿qué ha pasado esta semana? En qué he podido trabajar para mejorar mi versión? ¿O qué he hecho? ¿La he brotecido un poco o qué ha pasado? ¿No? Entonces, sí, esto es interesante el pararnos en ese tiempo de reflexión. Mira, hablando porque también salen resistencias y barreras, ¿no? Como tú acompañas a profesionales a desarrollar también la competencia, haciendo este acompañamiento, ¿qué resistencias y barreras te has encontrado? Tanto por Pues, parte del que lo tiene que desarrollar como a lo mejor desde fuera, porque aquí el propio chat nos decían cosas de pues que la selección, todavía las entrevistas, la gente valora más los títulos reconocidos que este tipo de aprendizaje, o sea, de adquirir desarrollar esta competencia. ¿Qué resistencias y barreras y cómo las gestionas? pues mira, Mar, yo una de las frases que más escucho siempre en este tipo de procesos es: yo ya no tengo edad para estas cosas. Cuando sabemos que si nos sentamos en la parte puramente biológica, sabemos que el cerebro tiene capacidad para estar aprendiendo continuamente y que se trata de entrenarlo como se entrena cualquier otro órgano, como se entrena cualquier otra Mm. habilidad o cualquier otro aspecto de nuestra vida. Entonces, para mí esa es uno de los principales elementos limitantes con los que más tengo que pelear, y es con el: tú, por supuesto que tienes capacidad, lo que lo tienes que proponerte, lo tenemos que trabajar en las limitaciones que verdaderamente existen, para a partir de ahí intentar bloquearlas, para intentar neutralizarlas, o simplemente para, si no podemos con el enemigo, nos tendremos que unir a él. Es decir, dentro de esas limitaciones, ¿cómo nos adaptamos a esas limitaciones? Entonces, en ese sentido, para mí eso es uno de los elementos con los que más sufro. Y sobre todo porque, un poco al hilo más de lo que has dicho, es cierto que existen todavía organizaciones, cada vez menos, ¿eh? Es decir, también cuando repetimos muchas veces algo, parece que se convierte en una verdad absoluta, y no es así. Es decir, yo tengo la suerte de trabajar con muchas organizaciones en las que he acompañado en procesos de selección y en las que le están dando un valor brutal. Hombre, vamos a ver, a mí el otro día es que me ponían un ejemplo que un poco decía: es que os lo lleváis un poco al extremo, es que para ser médico hay que haber estudiado medicina. Es decir, hay que haber estudiado medicina y haber hecho tu residencia, es decir, porque estamos hablando de una profesión muy específica, muy concreta, con un componente técnico muy alto. Es decir, pero por ejemplo, os vuelvo al ámbito del IT. Yo tengo un montón de empresas, Mar, que los alumnos de la facultad de ingeniería, de teleco, de informática, no han terminado y ya los están buscando, y son conscientes de que están en segundo o tercer año, pero son conscientes también de que tienen una capacidad y son tan moldeables y tan adaptables a las situaciones, que si hay cosas que no saben, la van a aprender. Entonces, en ese sentido, es cierto que tenemos que empezar también a cambiar. Las empresas ya lo están haciendo poco a poco, pero nosotros también, como posible candidato, a cambiar esa mentalidad y a poner en valor, porque si no caemos en la profecía autocumplida famosa de: claro, es que si yo esto tal, pues al final va a pasar. Claro, si es que has puesto todos los mimbres para que suceda de esa manera. Entonces, en ese Claro. sentido, creo que es importante que nosotros también vayamos cambiando el foco, y sobre todo que, oye, que hay resistencias, por supuesto, si es que nadie ha dicho que esto vaya a ser fácil, pero lo que tenemos es que analizarlas, identificarlas, plantarles cara y ponernos a trabajar con ellas. Es que no veo otra salida, y yo en los procesos en los que he acompañado nos ha costado mucho trabajo, hemos sudado, hemos llorado incluso en algunos casos, pero al final lo hemos conseguido, porque en cuanto se produce el cambio, llegamos a una nueva situación en la que vemos un poco la situación anterior y decimos: oye, ¿cómo he podido yo estar en esa situación y cómo no lo veía? Entonces, en ese sentido, creo que es importante que lo tengamos muy presente. Tú sabes que nosotros, que acompañamos a profesionales en procesos de coaching, para mí el coaching tiene un poder brutal, transformador para mí, y sobre todo me duele tantísimo cuando se menosprecia, se le quita valor. Creo que algo que pueda ayudar tantísimo, y que yo lo he vivido en mis propias carnes con profesionales, más en muchísimas organizaciones, el poder transformador que tiene, cómo ayuda, pero claro, por lo mismo, hay que querer. Creo que Sí, es está claro, está fundamental. claro. Dices, bueno, yo recogiendo un poco lo que compartes de que la barrera quizás más importante o resistencia que nos encontramos somos nosotros mismos, ¿no? Que al final es Sí, esas cosas que nos contamos, ¿no? Bueno, pues están saliendo nuevas profesiones, están evolucionando en las que estamos. Entonces, el learnability es que no es cuestionable, o sea, no es negociable, no es una opción, ¿no? Es que no se puede elegir, es no. o lo interiorizamos y cogemos la rutina para hacer nuestro EPA
igual que el cambio, y lo incorporamos o realmente pues hay poco recorrido, ¿no? Al final el propio sistema pues nos puede pasar factura, ¿no? Porque yo me apuntaba aquí que hablabas de la clave 4, ¿no? Que es esto de aprender y desaprender. Y a mí esto me llevaba al pensamiento de que esto me lleva a cambiar paradigmas. Y claro, cambiar paradigmas es tan difícil y es verdad que en las organizaciones y en los procesos de selección hay profesionales de verdad maravillosos que sí que ya se están dando cuenta de que para trabajar en esos modelos de tribus, con metodologías ágiles, no es tanto el conocimiento técnico, que por supuesto es importante, porque si no, no Por puedo operar a supuestísimo. corazón abierto, como tú dices, pero es verdad que al final la clave del éxito está en justamente otros tipos de habilidades que demuestra el poder pues, tener el learnability, ¿no? Que es importante. Y se va acercando ya al final del tiempo y te decía lo de la clave 4, esto es verdad, lo del paradigma. ¿Hay qué sugieres? ¿No? ¿A qué nos invitas para que seamos capaces de cuando te encuentras a alguien que le cuesta tanto cambiar este paradigma? ¿Qué nos puedes decir? ¿No? Y voy a la pregunta última esta de ¿por qué ahora cobra tanta importancia la learnability? Es precisamente ahora. Mira, Mar, porque yo creo que nunca antes, y yo creo que la contextualización de la situación que vivimos ahora nos ha venido muy bien, porque yo creo que pese a que hemos vivido momentos de cambios y al final somos el fruto de todos los cambios que hemos vivido anteriormente, pero creo que a la velocidad y con el impacto tan brutal al que estamos asistiendo ahora, nunca antes en la historia. Es decir, Mar, es que hay cosas que, como decíamos, cosas que salieron ayer y que pasado mañana ya van a estar obsoletas. Eso no había pasado en la vida. Si es que solo hay que echarle un vistazo al teléfono móvil. Es que a finales de los 90 los teléfonos móviles eran unos maletones así de grandes y hoy en día un teléfono móvil, efectivamente, es que un teléfono móvil es más potente que cualquier ordenador de sobremesa. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que entendamos, sobre todo para que la ola no nos lleve, porque aquí se trata, lo que decíamos, de surfear la ola, no de que la ola nos coma, porque si no, yo tengo una detrás que la surfeo. Afuera. Me gusta mucho el cuadro porque efectivamente creo que, mira, nos viene muy bien lo de la ola. Yo creo que inconscientemente he visto la ola tuya en el cuadro y por eso... Y te ha venido, hay que hacer surf. Yo hago kite surf porque ya necesito aunque sea el viento, porque hay que ir al ritmo del viento, sí. Efectivamente, es que ya lo que tú decías y creo que lo has expresado maravillosamente, es que no es una opción, Mar, es que esto ya no es una opción. Es que creo que si lo vemos como una opción, lo estamos viendo desde una perspectiva equivocada. Esto es la realidad. Y lo que tenemos que hacer es, teniendo en cuenta que es la realidad, oye, pues vamos a sumarnos lo antes posible, vamos a adaptarnos lo antes posible, y a partir de aquí vamos a empezar a demostrarlo y a empezar a cambiar paradigmas, porque las empresas ya están cambiando. Os lo puedo asegurar porque trabajo con ellas continuamente. Entonces, en este sentido, creo que es importante que entendamos esto y que poco a poco, creo que la pandemia, que todas las situaciones que estamos viviendo estos últimos años, creo que están precipitando, nunca mejor dicho, todos estos cambios, pero creo que es tarea de todos, de empresas, de seleccionadores, de candidatos, de equipos y de, bueno, un poco de todos. Y que creo que los frutos los vamos a ver lo antes posible. Por lo tanto, como esto es algo que va a suceder, no es mucho mejor empezar cuanto antes. Yo siempre les hago esta última pregunta. Oye, cuanto antes empecemos, antes nos adaptamos y cuando esto ya sea algo absolutamente normalizado, nosotros ya vamos a llevar meses o años de distancia. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que lo tengamos en cuenta, Mar. Sí, sabes, te estoy escuchando y me resonan tantas cosas porque yo creo que vivimos a veces un poco como atropellados, ¿no? Porque tenemos tantas cosas en el día a día que yo creo que aquí hay que pararse y en un momento dado, yo voy a empezar por hacer mi EPA, que te confieso que le tengo sin hacer, me parece una iniciativa, por eso a mí me encanta pues cuando participo con vosotros en este tipo de conferencias. Es más, voy a animar a mis alumnos del DRHO que hagan también su EPA, porque es algo que es un músculo, la learnability es un músculo que si no le desarrollas es difícil y además, tú lo decías, tiene beneficios para prevenir el Alzheimer, o sea que al final el que estemos permanentemente aprendiendo es algo que tiene esto es como lo de estar en forma de hacer deporte, es que tiene beneficios por todos los lados, no hay ninguna duda. Es verdad que, hablabas de ser valiente, me gusta mucho lo que has dicho, de que nos obliga a ser protagonistas de nuestro aprendizaje, de nuestro desarrollo. Estamos viendo, como bien decías, una transformación en todo, y esto lleva a una transformación cultural en la que los agentes protagonistas de todo esto somos las empresas, los educadores, cada uno de nosotros mismos, los empleados, los líderes. Entonces, al final la idea es que un poco lo que estamos haciendo
no sé si el verbo más adecuado es evangelizar, pero el hablar de ello al final es como una lluvia fina que tiene que ir cayendo y que en un momento dado nos paremos a decir, a ver, venga, ya, voy a hacer mi EPA, voy a priorizar. Entonces, venga, de todo lo que hay, pues a lo mejor hay horas que tengo que quitar de mis ladrones de tiempo que no me están ayudando a construir esa mejor versión de mí mismo, porque si no trabajo en esa mejor versión de mí misma, pues mi perfil competencial es que esto, yo me doy cuenta que esto como los idiomas, ¿no? Que si te paras es como una escalera de estas eléctricas, ¿no? Que te quedas quieto y entonces te lleva para atrás. Entonces tienes que estar permanentemente actualizándote. Entonces yo me quedo, por ir un poco cerrando, me quedo pues con que lo que dices, que tenemos que ser protagonistas de nuestro viaje profesional, que nos vamos a tener que reinventar, y esto lo decía por mi colega el compañero que hablaba de la generación Baby Boomers, sí, nos vamos a tener que reinventar. Además, me gusta la metáfora de la ola, por eso la tengo ahí, porque a mí la ola me ha tirado varias veces, he tragado agua, he mordido la arena, y entonces tienes que levantarte y a veces pues es que yo creo que la expectativa es que nunca vas a levantarte igual. O sea, al contrario, tenemos que reconstruirnos con lo rico que aquello podemos extraer de este revolcón que nos ha llevado y ojalá, porque al final la vida es cuando te enganchan ahí en el aparato de la máquina estás pipí, 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 pero como haga el pi, estamos muertos. Entonces, es importante, me quedo con ser protagonista, me quedo con, pues me ha gustado mucho lo del rol de aprendiz toda la vida. Toda la vida. Esto ya no vale de yo ya lo sé todo, yo ya he pasado por ahí. Es el rol de aprendiz para toda la vida, que tenemos que estar siempre pues muy abiertos, ser muy permeables. Me ha gustado mucho, he oído ya, voy escuchando cada vez más lo de la mentalidad líquida, lo de los líderes líquidos, lo de los equipos líquidos. Es verdad que cada vez hay que estar más abiertos y ser mucho más flexibles pues a otras formas de hacer y quizás la pregunta es ¿y por qué no, no? Es el plantearnos esto. Absolutamente. ¿Y hay alguna cosa que quieras añadir, que no te hayamos preguntado y que consideres que sea importante, Alex, que no haya salido escribiendo aquí, a ver si hay alguna pregunta más? Pues, mira, me pregunta una compañera que sepa, que es la parte, lo dices tú. Mónica, que lo estoy viendo también yo en el chat. La EPA es la manera en la que el acrónimo de Entorno Personal de Aprendizaje. Hemos pasado por la EPA de una manera atropelladísima, porque al final la EPA era el resultado de algo que estamos hablando, pero sobre la EPA podríamos hablar infinitamente, cómo crearla, cómo optimizarla, cómo medirla, pero es cierto que al final teníamos un tiempo limitado. Entonces, EPA es Entorno Personal de Aprendizaje. Y a partir de ahí, pues como os digo, podemos aprender muchísimo. Yo ya os digo, yo desde que la trabajo en mi vida personal, además, en Mar, te tengo que confesar algo, y es que esto de Learnability engancha. Cuanto más aprendes, más quieres aprender. Y más profundizas en los temas. Y más, yo esta mañana veía una de las charlas famosas del BBVA de Aprendemos Juntos, de María Luisa Cobian con Daniel Goleman, y me he pasado toda la mañana escuchándola porque es que te quedas embobadísimo, la tenía pendiente. Entonces, bueno, como te digo, creo que es importantísimo. Y sobre todo, Mar, la frase que a mí me encanta utilizar y creo que es súper tajante, y es que ya no nos quedan excusas para no aprender. Es decir, se nos acabaron. En el año 2021 no hay excusas. Entonces, a partir de ahí, creo que define muy bien el cambio de mentalidad, como tú bien decías, el cambio de paradigma en el que nos tenemos que sumir y a partir de ahí empezar a ver esto de una manera diferente y como os digo, tirar hacia adelante, que esto es un mundo fantástico que nos puede ayudar un montón. Sí, pues muchísimas gracias, Alex. Yo quizás también, porque yo he aprendido muchas cosas, quizás una pregunta que yo animaría que nos hiciéramos todos al final del día es ¿qué he aprendido hoy? ¿No? Y al final a veces aprendo incluso lo que no me gustaría hacer o que no tengo que hacer porque no suma, ¿no? Pues nada más, oye, agradecer a todos aquellos que nos habéis estado escuchando, agradecer vuestras preguntas, vuestra participación, el acompañarnos, porque al final, pues esto muestra pues que están desarrollando su learnability. Alex, total, escuchándote. Nunca mejor, efectivamente. Al final es así, entonces, bueno, pues hay que aplaudir. Y voy a aplaudirte a ti, aplaudir a todos aquellos que están ahora mismo, pues justamente, pues reconociendo y valorando este tipo de cosas. Estoy viendo que, bueno, aquí nos están dando las gracias, hay gente que sigue preguntando temas de EPA, yo les voy a remitir a que te busquen, a que te bichen, ¿vale? Y bueno, pues Alex, muchísimas gracias. Esto queda grabado, así que lo podrán recuperar y espero poder de nuevo... Me quedo con esto de que engancha, porque estoy segura que en el cerebro, igual que la serotonina, las endorfinas, es que como
Esto engancha, claro que sí. Total, Pues nada, yo un agradeceros, abrazo Mar, fuerte. muchísimas gracias por la invitación y nada, que estoy a vuestra disposición y a la disposición de los asistentes a través de mis redes, a través de la página web, para lo que necesiten. Soy súper accesible, los que me conocen lo saben, Lo sé, y sí, sí, muchísimas sí. gracias a ti porque no Doy podía fe. tener un acompañante mejor para la jornada de hoy. Muchísimas gracias a ti. Gracias a todos. Muchísimas gracias.